Dile al que está a tu lado, ten ánimo, Jesús te ayudará. Ten ánimo, Jesús te ayudará. 3 palabras quiero compartirles el día de hoy. Comunión, comunidad, ministerio. Diga conmigo, comunión, comunidad y ministerio. Para entender este contexto vamos a Lucas capítulo 6. Comunión, comunidad y ministerio. Lucas 6, versículos 12 al 19. Lucas 6, versículo 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Sanaba a todos. La vida de Jesús definitivamente nos plantea un desafío. Nadie puede quedar indiferente ante la vida de Jesús. Uno de los aspectos más determinantes de la vida de Jesús era la comunión con el Padre. Constante, continua. Jesús es el Hijo de Dios, señores, damas y caballeros. Jesús es el Hijo de Dios. Pero si algo le destaca es la comunión con el Padre, constante. Si el Hijo de Dios le destaca la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Ajá. Entonces, Él vivió en comunión con Dios. Comunión es una palabra compuesta por 2 palabras. Común, unión. ¿Sí? Esto se grafica en el libro de los Hechos cuando dice que los discípulos tenían todas las cosas en común. O sea, ellos estaban en comunión. La comunión esencial primero es con Dios. Si usted invierte el orden de los factores, sí altera el producto. La comunión primero es con Dios. El relato de Lucas nos muestra que Jesús fue un hombre de monte. ¿Le gusta a usted los montes ahora que está tan de moda el trekking? Bueno, Jesús fue un hombre de monte. ¿Sí? Fue un hombre de alturas. Y este aspecto es importante porque muchas veces nosotros somos de lo plano. ¿Cómo anda tu vida? Plana. ¿Cómo está todo? Plano. Pero Jesús era un hombre de monte, era un hombre de alturas. ¿Y por qué la Biblia habla acerca de esto? Porque las alturas y los montes son importantes. Ajá. Las alturas tienen una importancia que la propia Escritura reconoce. Por ejemplo, que dice Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés recibió la ley cuando subió al monte. A propósito de lo que mi esposa compartía al comienzo, interesante que todo este escenario comienza un 7 de octubre del año 2023. Estoy hablando de Israel, ¿se entiende? ¿Sí? Y ese día, o esa fecha, hay una celebración que se llama Simchat Torah, que es la alegría de la palabra, la alegría de la Torah. ¿Qué se celebra? Que el pueblo de Israel recibió la palabra. Y ese preciso día, lo que menos estaban haciendo era precisamente reconocer a Dios y celebrando la alegría de la palabra. Y no es casualidad que la palabra Moisés la recibió en el monte, él tuvo que subir. ¿Sí?
Otro aspecto interesante de por qué son importantes los montes o las alturas en la Biblia es que desde las alturas la perspectiva es distinta, ¿o no? ¿Sí? Uno se puede ver agobiado, atribulado, pero desde las alturas la cosa es diferente. Y el propio salmista recoge aquello. El Salmo 121, versículo 1, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los felicito, muy bien. Gracias, Señor, después de 40 años. Las alturas son importantes, ¿sí? ¿Dónde tiene que mirar usted? No se mire los pies ni el ombligo, mire el cielo, las alturas. Ajá. Entonces, hay un detalle. Vemos que Jesús estuvo en una vigilia con el Padre. Cuando hay que tomar decisiones, la comunión se vuelve fundamental. Jesús tenía que tomar una decisión muy importante y el versículo 13 dice que, el 12 dice que se pasó toda la noche orando. Y el 13 nos habla de que cuando era el día, llamó a sus discípulos, a los cuales, y escogió, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. Muchos eran los discípulos a esa altura. Pero llegó un minuto en que tuvo que tomar una decisión y tomó a 12. Y a estos 12 les puso otro nombre, pero les puso un nombre, no era para diferenciarlos, haciendo acepción. Era para diferenciarlos respecto a su misión. Ustedes tienen una misión de ir. El apóstol es aquel que va a abrir nuevas sendas, el que va a abrir nuevos ministerios, el que va a llevar la palabra. Entonces esta declaración de apóstol no era simplemente un nuevo cargo. Como una vez a mí me preguntaron, oye, ¿y ahí en tu congregación te han ascendido? ¿Sí? No es un nuevo cargo. No es que antes eran discípulos y ahora son apóstoles. ¿Sí? Es que ahora tiene que ver con una misión. Y los llamó de esa forma. Ahora, en este relato, y cuando se nombra a los 12, a mí hay algo que me llama la atención. Y Lucas nos agrega, hacia el final del versículo 16, y dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y a mí, leyendo esto, y es importante, hijos de Dios, que cuando leamos la Biblia, le hagamos preguntas a la Biblia y la Biblia nos responda. Yo he estado compartiendo acerca de esto y es algo que yo quiero que aprendamos a leer la Biblia. Antes de que usted piense que yo tengo que ir a la casa de Orates, como diciendo, ¿cómo yo voy a ir a hablarle a la Biblia y la Biblia me va a responder? Esto es absolutamente concreto. Yo tengo que hacerle preguntas a la Biblia y la Biblia debe responderme. Y yo tengo que preguntarme, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Yo pensando en esto dije, Señor, ¿será que estuviste toda la noche, pero hacia el final te quedaste como dormido y en el 12avo en realidad no era Judas y era otro? ¿Hubiera usted escogido a Judas como uno de los 12? Yo no. Por la gracia de Dios, durante todos estos años que Dios me permitió servirle, yo vivo tranquilo pensando que la gente que viene y participa de esta iglesia es gente que quiere buscar a Jesús. Porque si yo pensara que los que vienen aquí o los que están en su casa en realidad están fraguando un complot para destruir esta iglesia, yo viviría angustiado. Caras vemos, corazones no sabemos. Y en esa perspectiva entonces es interesante que aquí Jesús sabía expresamente quién era Judas. Es más, le dio un cargo. Judas estaba a cargo de la contabilidad. Judas contaba 1 para el ministerio, 2 para mí. ¿Sí? Claro. Tremendo. Sin embargo, algo que me llama poderosamente la atención es que Jesús, sabiendo quién era Judas, no rehuyó de nombrarlo, no rehuyó de los problemas. Y esta es una perspectiva muy importante que se manifiesta en la comunión.
Cuando tú tienes comunión con Dios, entiendes que Dios tiene el control de todas las cosas, aún de las adversas, aún de las dificultades, aún de los problemas. Esta semana nos quedamos afuera con mi esposa, nos pasó un chasco, íbamos saliendo y cierro la puerta y le digo, dejé las llaves adentro, ¿sí? Y tenía el auto estacionado afuera y el celular adentro del auto, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y en esos minutos, ¿qué hacemos? ¿Le ha pasado eso a usted? Espero que no. Entonces, ¿qué hacemos? Y es tan tremendo porque lo primero que pensé, yo dije, bueno, Señor, por algo. Y esa realidad la aprendí precisamente en uno de nuestros viajes a Israel. En un minuto estábamos todos arriba del bus, íbamos a salir a una de nuestras guías, a una de nuestras visitas, y algo sucedió y el bus no pudo salir. Y me acuerdo patente que el guía en esa oportunidad dijo, bueno, Dios sabe de qué nos está librando. Y a mí me marcó tanto que acuñé eso y dije, Señor, en tantas situaciones y en tantas cosas que uno se desespera y uno se frustra, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero eso tiene que ver con la comunión que uno puede tener con Dios. Me imagino ese encuentro celestial, el Padre diciendo, y vas a escoger a Judas, y Judas te va a traicionar. Te va a vender por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata que son parte del ministerio. Y Jesús diciendo, está bien, lo acepto. Tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Jesús no rehuyó los problemas, las dificultades y pudo superarlas porque tuvo comunión con el Padre. En Lucas 6, los versículos 17 y 18 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. En la altura, Jesús desarrolla comunión. Cuando Él baja, Él desarrolla una comunidad. La labor que Él tiene que hacer no la puede hacer solo. Es mucha la gente, es mucha la necesidad. Entonces, ¿qué hace Él? Desarrolla una comunidad. ¿Y cómo la desarrolla? Empoderando a la gente, empoderando a estos apóstoles, a estos que había nombrado, capacitándolos, motivándolos, enseñándoles, perdonando sus errores, animándolos, fortaleciéndolos, guiándolos. Una comunidad es tremendamente importante. Personalmente, cuando me invitaron a recibir a Jesucristo, el siguiente paso fue participar en algún lugar, ¿sí? Y a mí me dijeron, te invitamos a una comunidad cristiana. Y a mí me llamó la atención, no me invitaron a una iglesia, no me invitaron a un centro de liderazgo misionero. Mira, somos parte de una comunidad cristiana. Y eso implica compromiso. Y hay un aspecto que nos cuesta muchas veces, es el compromiso. Porque estar en comunidad implica comprometerse. Estamos todos juntos. ¿Sí? Siempre rescato este dicho que Olger, nuestro director nacional, tiene. O todos en la cama o todos en el piso. Y siempre nos plantea lo mismo, o todos en la cama o todos en el piso. O nos privilegiamos todos o nos humillamos todos. ¿Sí? Y esa perspectiva marca lo que implica esta comunidad. Él incluye a otros que participen en la obra. Si usted hace la lista y los estudia, no los vamos a estudiar en este minuto, pero yo lo animo, si usted revisa la lista y estudia, aquí hay un montón de gente absolutamente distinta. Totalmente diferente. Los apóstoles son escogidos de distintas realidades sociales, económicas, culturales, de pensamiento. Son todos diferentes. Sin embargo, todos se alinean en una causa común. Ser parte de la obra de Dios en favor de otros.
¿qué implica ser cristianos? Que todos nos alineamos detrás de Jesús en pro de cumplir su obra. Eso es ser cristiano. Si usted aún no se ha alineado a la obra de Dios, lo más probable es que usted no sea cristiano. Porque este es el propósito. Ser seguidor de Cristo implica ir detrás de su obra, hacer lo que Él hizo, cumplir nuestro llamado. Un aspecto interesante es lo que dice el versículo 19. Estoy en Lucas 6. El versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Y esto implica ministerio, servir. El toque físico es la barrera más básica en cualquier relación. Si viene cualquier desconocido y intenta tocarlo, ¿qué dice usted? Oiga, no me toque. Y a veces se vuelve más patente cuando uno va en el metro en hora punta. Oiga, córrase para acá. ¿Sí? No me toque, no me empuje. El toque físico es la barrera más básica en toda relación humana. Sin embargo, la Escritura no escatima en decir que Jesús no rehuía que la gente lo tocara. Por el contrario, Él permitía que la gente lo tocara. ¿Y por qué la gente lo tocaba? Porque veían y experimentaban el poder de Dios en Él. Hay poder en Jesús. Dígale al que está a tu lado, hay poder en Jesús. Así como antes, ahora igual, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús, definitivamente. Comunión, comunidad y ministerio. Estos tres conceptos son taxativos y tienen un orden. Cuando era chico, a mí me enseñaron que el orden de los factores no altera el producto en las propiedades conmutativas. ¿Cómo estoy? Algo me acuerdo. Pero aquí sí. En el mundo espiritual sí. Y lamentablemente nosotros hacemos las cosas al revés. Tenemos nuestros planes. Cuando no nos resulta, llamamos a los otros. Y cuando ya no se puede, oramos. ¿Se da cuenta la diferencia? Jesús primero fue al Padre, después llamó a los otros, no a cualquiera, y después sirvió. Y se dedicó a servir precisamente. Esta perspectiva es tremendamente importante porque es lo que Dios nos está llamando en este minuto a hacer. Quiero invitarlos a Marcos 6. Marcos capítulo 6. Es el evangelio anterior en sus Biblias. Porque aquí hay otro aspecto importante a la hora de hacer ministerio. Marcos 6, el versículo 45 dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si bien es cierto el versículo 45 en Marcos 6 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, el pasaje no es correlativo con Lucas, que acabamos de leer, ¿sí? No es inmediatamente. Pero sí quiero destacar que la vida, el llamado que Jesús le hace al ministerio es una vida en movimiento, no es una vida estática.
Entonces esto es constantemente estarse moviendo, constantemente estar cambiando de escenarios. Jesús no permitió que los discípulos buscaran lugares comunes o lugares en que estuvieran en confort, en comodidad, porque esa es nuestra naturaleza humana y nos hace muy mal en muchos aspectos. ¿Estoy acaso en contra yo de que uno esté en calma, en paz? Bajo ningún punto de vista. Pero lamentablemente cuando uno tiene la tendencia a quedarse estancado, a quedarse en confort, a quedarse paralizado, a quedarse detenido, todo empieza a anquilosarse, uno utiliza este término, a apretarse, ¿sí? A quedarse en esos lugares. Y retomar la marcha termina siendo el doble de difícil. Cuando Jesús dice, en Marcos dice aquí en 45 y 46, enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los había despedido, se fue al monte a orar. Reafirmamos el mismo concepto, la comunión. Para Jesús el orar era una realidad constante. No nos dice el Evangelio si es el mismo lugar al cual fue a orar, pero sí vemos un patrón en común, que Jesús utilizaba los lugares altos para orar. En su realidad, los lugares altos en muchos aspectos no eran de fácil acceso. Entonces los lugares altos le permitían estar en comunión con Dios. ¿Cuál es el llamado? Debemos tener ese lugar para orar. Debemos buscarlo. Y yo le animo a que usted piense, durante muchos años mi lugar de oración fue un baño. En las oficinas. En distintos lugares. Uno debe buscar un lugar en donde apartarse, donde orar. La comunión es fundamental. Vemos que aquí Jesús, después de preocuparse de la gente, Él se apartó para orar. Y esto es interesante porque el servicio muchas veces trae una carga importante. Jesús ministró a la gente, la sirvió, las atendió junto con los otros. Pero Él se apartó, ¿por qué? Porque también su corazón estaba cargado. Y esta perspectiva es importante. Cuando usted quiera ayudar a otro, usted también tiene que tener comunión con Dios, porque si no es muy probable que los problemas del otro también sean sus problemas. Y usted termine más afectado al final, o más dañado. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren, si ustedes fueran Jesús y me dicen esas palabras, yo no me animo, les cuento. ¿Qué les dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí se anda un poquito mejor. La fuerza de los discípulos estaban flaqueando y Jesús se dio cuenta de aquello. Y los visitó y los llevó a ser confrontados con su propia realidad. El Señor dice aquí, interesante, que Jesús quería adelantarse, pero viendo su condición, se detuvo. Yo quiero asegurarte que Jesús conoce tu condición y Él no va a adelantar las cosas más allá de lo que tú puedas llevar o vivir o hacer. Él se va a detener ahí contigo. Él se percata de aquello y va a ayudarlos. Yo creo que Jesús tiene que haber visto, dijo, esta gente se va a quedar aquí en la mitad. No va a llegar, no va a alcanzar. Ellos no discernieron quién era Jesús. Esta cuarta vigilia, la noche, en aquella época se dividía en 4 vigilias, ¿sí? De aproximadamente 3 horas cada una. Y esta cuarta vigilia ya cerca del amanecer. Es casi como clarear, por decirlo así. Y es en esta hora en que Jesús se aparece
y ellos no disciernen qué está pasando. Por el contrario, dice Marcos que ellos se turbaron. Y turbarse, según la RAE, es quedarse confundido sin saber qué hacer ni qué decir. O sea, se paralizaron. Se paralizaron. Ajá. En muchos aspectos en nuestra vida, cuando nos empiezan a faltar las fuerzas, el paso que sigue es turbarnos, es quedarnos inmóviles, es quedarnos paralizados. No entendemos lo que está sucediendo, no entendemos lo que está pasando. Jesús se detiene y les dice 3 cosas. Lo primero, ten ánimo. Ten ánimo. Díselo al que está a tu lado, ten ánimo. Lo segundo, yo soy. Esta descripción es única y exclusivamente para Dios. La Biblia registra que cuando a Jesús lo fueron a tomar preso, preguntaron, ¿sí? Uno de los discípulos dijo, ¿por qué vienen? Venimos a tomar a Jesús de Nazaret. Y Jesús respondió, yo soy. Eso provocó que todos se cayeran. La declaración yo soy es única y exclusivamente perteneciente a Dios. Nadie más puede decir eso. Cuando Jesús les dice yo soy, Él les está diciendo soy Dios. Dios está aquí, Dios está con ustedes. Y lo tercero es no teman, no teman. Todo lo que estamos escuchando en el mundo precisamente nos lleva a eso, a temer. ¿Y ahora qué? ¿Y después de esto qué? ¿Y qué viene? ¿Y qué sucede? ¿Y qué pasará? Termino con los versículos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús había hecho milagros delante de ellos para que ellos comprendieran quién era Él. Sin embargo, es interesante que a esta hora del partido, o a esta altura del partido, como se dice, ellos todavía, a pesar de que habían visto milagros, señales, prodigios, no entendían quién era Jesús. La autoridad de Jesús sobre las inclemencias del tiempo maravilló a los discípulos. Miren, solo Dios puede hacer llover. El diablo no puede hacer llover. Solo Dios puede hacer llover. Entonces, esta manifestación de que Jesús haya detenido esta tempestad manifiesta el poder que Él tiene. Él tiene autoridad y eso impactó a los discípulos. Existen al menos 3 razones por las cuales los discípulos no querían creer. ¿Sí? Y esto se expresa aquí en esta palabra, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué estaban endurecidos sus corazones? Hay 3 aspectos, por lo menos, por los cuales esto puede suceder. Primero, no podían aceptar que ese ser humano llamado Jesús era el Hijo de Dios. Yo estudiando esto y viendo esta realidad, digo, es exactamente hasta el día de hoy. Hay gente que no puede creer que Jesús es el Hijo de Dios. No puede aceptarlo, no puede entenderlo. Una segunda razón probable por la cual ellos tenían endurecidos sus corazones es que no se atrevían a creer que el Mesías los había escogido a ellos como sus seguidores. Si era un montón de gente que no servía para el trabajo, no eran los más aptos. Ya de hecho había pasado su momento. Para ser discípulo de un rabí, recuerden ustedes que Jesús era un rabí, era un maestro. Para ser discípulo de un rabí, esto requería una capacidad intelectual importante, un nivel de estudio importante. No todos podían acceder a aquello. Y dentro de los que podían, solamente quedaba 1 o 2
O sea, el nivel de selección era tremendo. Cuando la Escritura dice que Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, que era un hombre importante en esa época, quiere decir que Pablo era el número uno de su generación, el número uno de su clase. Ese es el nivel. Y esta gente entendía aquello. Nosotros no podemos ser discípulos, ya es imposible. Entonces cuando Jesús le dice a estos pescadores, por ejemplo, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, yo voy a ser discípulos, y ahora voy a hacer de ustedes apóstoles, es muy probable que ellos hayan dicho, imposible. ¿Yo? Había uno que había comenzado una carrera armamentista porque creía que la redención de Israel era por la fuerza, era por la guerra, era por la violencia. Había otro que era cobrador de impuestos, ladrón. Sin embargo, Jesús lo había escogido. Jesús lo había escogido para ser sus discípulos. Una tercera razón es porque todavía no entendían el propósito de Jesús en la tierra. Eran parte de la comunidad, pero no sabían para qué Jesús los había escogido. Su incredulidad tomó forma de falta de entendimiento. Y a pesar de que Jesús había hecho un milagro de alimentar a 5,000 y después a 4,000, ¿sí? Impresionantemente, aún ellos no entendían. De hecho, les hizo una pregunta, ¿cuántas cestas recogieron? Y en dos casos diferentes, en uno recogieron 12 cestas y en otro recogieron 7 cestas. De todo lo que había sobrado, eso era mucho. Pero los números para Dios no son casualidad. El 12 simbolizaba que Él podía alimentar a las 12 tribus de Israel. Él era el que podía solucionar el problema de Israel. Y el 7 implica un número perfecto, el número de Dios. Sin embargo, ellos todavía no habían entendido. Y no podían dar el paso final de fe. Creer que Él era el Hijo de Dios. Si lo hubieran hecho, nos habrían maravillado de que Jesús hubiera caminado sobre el agua. Yo tengo una pregunta para que oremos. ¿Está tu corazón endurecido? Pregúntatelo. ¿Está tu corazón endurecido? Cada día podemos ver un milagro. Se le refiere a Einstein, dicen que Einstein habría dicho que todo es un milagro o nada es un milagro. Que cada cosa en la vida es un milagro o definitivamente nada es un milagro. Que no habría términos medios, que respirar, que vivir, que despertarse, que todo es un verdadero milagro. Tranquilo. Podemos estar informados de lo que dice su palabra y maravillados de cómo ha obrado la vida de otras personas, pero aún así, negarnos a creer que nos ayudará en nuestros tiempos difíciles. Creo que parte de lo que decía Maciel en un comienzo respecto a la importancia de los testimonios. Implica eso. Pasa tranquilo. Implica eso. Que a veces uno puede decir, oh, si lo hizo en la otra persona, ¿lo podrá hacer conmigo? De manera personal, los testimonios siempre me impactan y me gustan mucho. Porque me hacen recordar cuando yo recién estaba conociendo al Señor y escuchaba testimonios de sanidad, de milagros, de provisión financiera, de restauración familiar. ¿Sí? Y yo siempre pensaba, ¿y Dios lo podrá hacer conmigo? Escuchaba milagros o testimonios de, le compartí de Cristo a tal persona y recibió a Cristo. Y yo decía, ¿Dios lo podrá hacer conmigo?
Entonces muchas veces la dureza de nuestro corazón nos impide poder creer que Dios lo puede hacer conmigo. Porque si soy cristiano, yo tengo que alinearme con la obra de Dios. Yo tengo que estar sujeto a lo que Dios hace. Y lo que Dios hace es lo que yo también tengo que hacer. Reaccionar de esa manera no solo es falta de fe, sino un rechazo intencional y soberbio al poder de Cristo. Si usted tiene endurecido su corazón por su incredulidad, usted le está diciendo a Jesús, tú no puedes hacer la obra conmigo. No tienes tal capacidad. Y eso es ofensivo. Es lo mismo que hizo la gente cuando vio a Jesús en la cruz. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate. Bájate de la cruz. Y la gente menospreció a Jesús. Le escupieron. Le hicieron lo indecible. A veces me gustaría hacer un estudio de el incumplimiento de los derechos humanos sobre Jesús. Creo que Lee Strobel, en el caso de Cristo, en cierta medida lo toca. Es un libro muy interesante desde la perspectiva del estudio. Y no se cumplió nada de los derechos humanos. Nada. Sin embargo, Jesús no se bajó de la cruz. Murió y resucitó, como dice las Escrituras. Y hasta el día de hoy sigue llamando a gente y a personas para decir, yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Y yo quiero hacer de tu vida lo que ni tú mismo crees que yo puedo hacer. Hay un solo problema. Tú. El Dios de la gloria que resucitó a su Hijo tiene un solo problema. Tú y yo. Es como qué ganas de sacarnos del camino. Y creo que eso implica también tomar la cruz, decir, Señor, no quiero ser tropiezo. No quiero ser tropiezo, no quiero ser tropiezo a tu obra. Tú vas a hacer la obra. Cuando la gente escuchaba a Pedro, se impactaban, decían, este es un pescador, este tipo no sabe ni hablar. Pero pedía la palabra, y el libro de los Hechos registra que después de que Pedro habló, 3,000 personas se añadieron. No dice que recibieron a Cristo. Preste atención. 3,000 personas se añadieron a la iglesia en una sola prédica. Todos los sábados digo, Señor, ¿de qué hablo? Para ver cómo encaminar a este cuerpo de Cristo. Y Pedro habló una sola vez y 3,000 personas estuvieron dispuestas a decir, si hay que entregar la vida por Jesús, dime dónde y cuándo y yo la entrego. Eso es lo que Dios puede hacer con una vida. ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Ten ánimo, tengan ánimo, confíen en Cristo y no teman. Confíen en que Cristo los ayudará. Y no teman. Y por favor, sálgase del camino. No sea un estorbo. Deje que Dios haga su obra en usted. Deje de poner peros y sí. Pero el otro, eso lo escuché. Pero el otro. ¿Sí? Pero este. Pero aquí. Pero allá. No ponga más excusas. Y si no pasa, y si no sucede, así no se puede vivir la vida cristiana. A eso me refiero con sálgase del camino. Es como, no estorbe. ¿Sí? Muévase, vengo corriendo, dice Jesús. Vengo corriendo porque el tiempo se acaba y quiero a mi iglesia. Quiero a mi iglesia. Definitivamente. Quiero a mi iglesia, dice el Señor. Porque es una pregunta que hay en el cielo.
Ahí están las marcas, en las manos, en el costado. Y la pregunta que se hacen en el cielo es, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia? Y Jesús dice, no, la iglesia, gracias. La iglesia no está preparada. La iglesia está en la discoteca, la iglesia está fornicando, la iglesia está adulterando, la iglesia no tiene identidad, no sabe si son hombres, si son mujeres. ¿Sí? En la iglesia hay aborto, en la iglesia hay fornicación, en la iglesia no está preparada. Y el cielo se sigue preguntando, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia? Jesús resucitó y fue con sus discípulos y les mostró al incrédulo. ¿Recuerdan a Tomás? Al incrédulo. Si no viere las marcas en sus manos, si no viere el costado, no voy a creer, dice Tomás. Jesús no lo reprendió. Jesús le dijo, mira, con el cuerpo glorificado. Las murallas ya no eran el límite, no había frío, no había calor, no había enfermedad. Pero las marcas siguen ahí. Las marcas siguen ahí y el cielo se pregunta, ¿y la iglesia? Oremos. Las palabras que tú le dijiste a tus discípulos son palabras para hoy. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Confíen en que Cristo los ayudará. Yo soy, dice el Señor. Y no teman. No viva la vida temiendo. Porque el temor paraliza. El temor limita. Viva para darle la gloria al Señor. Decida en esta hora tener comunión con Él, ser parte de la comunidad, formar la comunidad y servir. Servir. No deje que la incredulidad tome el control de su corazón. No se llene de temores, ni de angustias, ni de males. Porque en el calendario profético lo que más importa es dar respuesta al interrogante celestial. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de la Gloria, el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías, Salvador. Vemos las marcas, vemos las cicatrices. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Jesús no volverá a ir a la cruz otra vez. No habrá otro sacrificio. No habrá otra muerte y otra resurrección. Porque la sangre que se derramó es suficiente para perdonar los pecados, para limpiar nuestras vidas, para santificarnos, para sanarnos, para protegernos. El sacrificio de la cruz es suficiente. Y yo quiero invitarte en esta tarde a
que tú levantes tus manos y le digas, Señor, yo creo en este día que tu sacrificio y la sangre que derramaste para perdón de mis pecados es suficiente para limpiarme. Me arrepiento de mi incredulidad y te pido perdón por la dureza de mi corazón. Toma mi vida, haz lo que tú quieras. Úsame, Señor, para hacer tu voluntad y que muchos vean y conozcan que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Que así se hace. Que así sea. Que así sea. Y que estas palabras tengan ánimo, confíen. Yo soy. No temas. Se vuelvan una realidad. Te adoramos, Señor. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Sí, Señor. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, Es por ti. es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae en mi corazón, Hazlo, Señor. atrae en mi corazón, Hazlo, Jesús. atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, Oh, Jesús. Quiero. quiero que el mundo vea que tú eres mi amado. No. Y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, Más y más y más y más. atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti, yo en ti. Tú. Jesús, ese es el pacto. Diga una vez más, yo en Yo en ti y tú en mí.
es el pacto en ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión, yo quiero tu canción y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Quiero tu visión, yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Quiero tu canción en mis y labios tu corazón en mi pecho. Quiero Tu canción en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. tres cosas: visión, Quiero tu visión en mis ojos, tu canción, tu canción en mis labios tu corazón. corazón en mi pecho. Que así sea, Señor. Yo quiero tu visión en mis ojos, Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Aleluya, 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 aleluya. Trae mi corazón, Más y más y más y más. trae mi corazón, enséñanos a amarte. Trae mi corazón, Jesús. muero de amor por ti, muero de amor por ti. Así es, Señor. Trae mi corazón. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Trae mi corazón, trae mi corazón, Jesús. muero de amor por Gracias. Bendito, gracias. Te entregamos a ti este tiempo, Señor. Y todo lo que aquí hemos declarado y hemos dicho y hemos hablado se haga realidad en nuestras vidas. Prontamente, rápidamente, instantáneamente, poderosamente. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.